Estamos nuevamente en la segunda sesión de nuestro curso La Pascua del Señor. La sesión anterior vimos una introducción en la cual quisimos explicar en qué consiste la Pascua, cuál es el significado de esa palabra, en qué consiste el misterio pascual de Jesús. Y dijimos que la Pascua del Señor consta de 3 etapas. Primero, la Cena del Señor, que van a ser los acontecimientos de la noche del jueves. Después, la Pasión de Jesús, que va a empezar desde que Jesús va al huerto de Getsemaní hasta que es sepultado. Y una tercera parte que habíamos explicado que ya es una parte de la Pascua del Señor que entra en el campo de la fe, ya no se realiza en la historia, sino que ya trasciende nuestra historia y es de otro mundo, al que hemos titulado la glorificación de Cristo, que va a iniciar con la resurrección del Señor y va a terminar con la fiesta de Pentecostés, cuando Jesús resucitado envíe el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dimos una breve introducción a los acontecimientos que van a suceder durante la primera parte, destacando sobre todo en la Cena del Señor que el momento culminante va a ser la institución de la Eucaristía. En la Pasión de Jesús dividimos en 12 temas aquella prolongada y angustiosa pasión de Jesús, en las que el Hijo de Dios, que ha querido asumir la naturaleza humana, sufre y muere como uno de nosotros. Tenemos que recordar el dato fundamental de nuestra fe. Nos dice la epístola a los Hebreos: Jesús igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Sí quisiera retomar nada más ese texto para que lo veamos en la Biblia, porque es un dato fundamental de la fe. Epístola a los Hebreos, capítulo 14, versículo 15. Dice así: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, se refiere a Jesucristo, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Entonces, habiendo asumido una naturaleza humana como la nuestra, Jesús vivió como cualquiera de nosotros, asumiendo todas nuestras debilidades, incluida la muerte, excepto en el pecado, que es incompatible con su yo profundo, que es la persona del Hijo de Dios. Y una vez que terminamos de explicar la introducción a la pasión, vimos una pequeña introducción a la sección que va a ser la materia de fe, la glorificación del Señor, que va a incluir su resurrección, la ascensión al cielo, la exaltación a la derecha del Padre, el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo en su naturaleza humana resucitada y después la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. Vimos también alguna palabra que nos dio el Catecismo de la Iglesia Católica sobre qué es la Pascua y cómo este misterio pascual de Jesús se realiza y podemos vivirlo nosotros cuando celebramos la Eucaristía, porque en la Eucaristía no se repite, sino que se hace presente, se hace actual, se trae a donde estamos nosotros cada uno de los momentos de lo que llamamos la Pascua del Señor. En la Eucaristía vamos a encontrar a Jesús como en la cena, como en la pasión y su muerte y como en su glorificación. El día de hoy vamos a empezar con la primera parte, que se llama la Cena del Señor. Y el primer tema que tenemos que ver es ¿qué es la cena litúrgica judía de la Pascua? No podemos olvidar que en el plan de Dios, una primera etapa fue la economía o plan de la salvación en el Antiguo Testamento, revelado y realizado entre el pueblo judío. Y esa revelación y esa economía se va a llevar a su plenitud en el Nuevo Testamento a partir del acontecimiento de Cristo Jesús. Entonces, para estudiar la Pascua, la cena de Pascua, tenemos que ir al ambiente en el que nació esa cena de Pascua. Y leemos los evangelios y leemos que Jesús quiso comenzar su Pascua celebrando una fiesta litúrgica judía que se llamaba la Cena de Pascua. Esta fiesta de la Pascua comprendía 2 fiestas primitivas, ¿sí? Eran la fiesta de los panes ácimos y la fiesta de la Pascua. Las 2 fiestas eran fiestas muy anteriores
a que Israel llegara a la tierra prometida, muy anteriores inclusive a que naciera Israel como pueblo de Dios, pero que ellos fueron adoptando en diferentes momentos de la historia. Podemos pensar que mientras Israel vivió en el desierto como seminómada, eran pastores, y desde tiempos de Abraham también, podían celebrar una fiesta de Pascua, que era una fiesta de tipo pastoril, y una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes ácimos, que celebrarían ya cuando entraron en la tierra prometida, porque es una fiesta de agricultores. Sea como sea, estas dos fiestas muy primitivas fueron adoptadas por los israelitas en diferentes momentos de su historia y las fusionaron cuando entraron en la tierra prometida. El primer día de los ácimos, que es una fiesta que dura 8 días, era la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, la celebraron juntas y empezaron a conmemorar, además del significado original que tenían las fiestas, que ahora vamos a ver, el paso del pueblo de la esclavitud a la libertad. Conmemorar quiere decir vivir nuevamente ese acontecimiento. Nosotros no vivimos mucho estos conceptos. Para nosotros, celebrar una fiesta es recordar lo que sucedió. Entonces, celebramos la fiesta de la independencia y recordamos lo que sucedió hace muchos años. Y como que lo mismo queremos hacer a veces cuando celebramos el misterio pascual de Jesús. Celebramos el Jueves Santo para recordar la institución de la Eucaristía, cuando Jesús la instituyó, como si fuera un acontecimiento ya pasado. Y realmente el pueblo judío nos enseña mucho cómo se celebran las fiestas religiosas. Es más que un recuerdo del pasado, una conmemoración, un volver a celebrar aquello que se está recordando en esa fiesta. Es una celebración, trae al presente, hace actual. Y los israelitas quisieron darle un significado muy profundo cuando se unieron las dos fiestas a la entrada de la tierra prometida, que fue la liberación tanto de la esclavitud de Egipto como la liberación de la muerte. Porque si ustedes recuerdan, cuando el ángel del Señor pasó hiriendo a los primogénitos de los egipcios, la sangre del cordero inmolado durante la Pascua había librado a los primogénitos de los israelitas de la muerte. Entonces, es para el pueblo judío hoy una fiesta de liberación de la esclavitud y una fiesta de liberación de la muerte. Pero vamos a leer el origen de esta fiesta y tenemos que acudir a nuestro texto bíblico. El texto fundamental sobre la institución de la Pascua se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. En este momento hay que tomar la Biblia para tener a la vista este texto. El padre Carrillo siempre nos enseñaba que cuando yo abro mi Biblia, empiezo a ejercitar lo que se llama la memoria locativa. Y entonces tengo el texto a la vista y voy encontrándolo con mayor facilidad y lo recuerdo también con más facilidad. Entonces vamos a leer el capítulo 12 del Éxodo, del versículo 1 al 14 y después del versículo 21 al 28 para ver cómo una fiesta que era originalmente de pastores fue tomada por los israelitas, cuando en Egipto, en tiempos en que iban a salir antes de la 10ª plaga. Esta fiesta era una fiesta tan primitiva que pedía a la divinidad que les bendijera, que los protegiera de algún demonio, algún espíritu inmundo que anduviera vagando alrededor de sus ganados. Entonces, era como una fiesta para invocar la protección de la divinidad. Los israelitas adoptan esta fiesta y queda instituida como la cena de Pascua en el Éxodo. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 12. Dice así. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará hacia el atardecer.
Vamos ahora al versículo 6. La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comeréis deprisa. Y este es el versículo muy importante. Es la Pascua del Señor, es el paso del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta al Señor que los libera. La fiesta de la Pascua es fiesta al Señor que libera. Y lo festejaréis de generación en generación como ley perpetua. Después vamos al versículo 21. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escogeos una res por familia e inmolad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las dos jambas con la sangre del recipiente. Y que ninguno de vosotros salga por la puerta de su casa hasta la mañana. El Señor pasará a herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir a nadie. Observad todo esto como ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os va a dar, como prometió, observaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten por el significado de este rito, vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando en cambio nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Es el mandato de la institución de la fiesta de la Pascua. Dijimos que también existía la fiesta de los panes ácimos, que era una fiesta de agricultores, ¿sí? Comían los panes ácimos, ofrecían los productos de la tierra a la divinidad. En lugar de ofrecer un animal como los pastores, los agricultores ofrecían los productos de la tierra también a la divinidad para que bendijera sus cosechas. Los israelitas también van a adoptar la fiesta de los ácimos. Vamos a leer Éxodo 12, nada más del versículo 15 al 20, para tener el texto de la Biblia y después ya pasar a explicar cómo fue esta fusión y vamos a ver cómo se celebraban ya en tiempos de Jesús. Éxodo 12, 15. Comeréis panes ácimos durante 7 días. Desde el primer día retiraréis de vuestra casa la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de esos 7 días será cercenado de Israel. El primer día celebraréis una asamblea santa y lo mismo el día séptimo. En esos días no haréis trabajo alguno, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guardaréis la fiesta de los ácimos, porque ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos del país de Egipto. Guardad ese día de generación en generación como ley perpetua. Comeréis ácimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. Si recuerdan, cuando empezamos a leer el relato de la Pascua, el día 14 era el primer día en el que iban a tener que inmolar el corderito. Ahora el día 14 es también el día en el que van a comer los ácimos y van a terminar el día 21. Versículo 19. Durante 7 días no habrá levadura en vuestras casas. El que coma algo fermentado, sea forastero o indígena, será cercenado de la comunidad de Israel. No comeréis nada fermentado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes ácimos. Bueno, estos son los textos fundamentales de 2 fiestas de origen pre-israelitas que quedaron fusionadas cuando ellos ingresaron en la tierra prometida. Vamos a ver entonces, como en fases,
cómo se celebraba una cena de Pascua judía. Ya leímos los textos fundamentales, sobre todo el de la Pascua en Éxodo 12. Pueden ustedes también leer Levítico 23, Números 28, Deuteronomio 16 y Ezequiel 45. Vamos a como recrear cómo era la fiesta de la Pascua judía, cómo celebraba una familia judía la fiesta de la Pascua. Entonces, la primera fase de la cena de Pascua judía le podemos llamar la fase preliminar. Háganse de cuenta que vamos a dividir la cena en tres partes, como podríamos hacerlo hoy. La parte de la botana, el aperitivo, después la cena propiamente dicha y después, digamos, el digestivo, ¿sí? La parte ya como de la sobremesa. Según el Talmud, que es un libro de tradiciones rabínicas que nos conserva cómo se celebraba la cena de la Pascua, tenemos una fase preliminar en la que el padre de familia reunía a toda la familia alrededor de la mesa y el más pequeño de la familia preguntaba, ¿qué es lo que celebramos hoy? Y entonces el padre se levantaba muy solemnemente y decía, hoy celebramos aquello que sucedió, y empieza a recordar la liberación de Egipto, como el Señor Yahvé liberó a su pueblo, pero es la introducción, darle el sentido a la cena. Pues bien, el padre de familia pronunciaba la palabra para bendecir el día y daba una primera copa, digamos, el aperitivo. Venían todos los ritos de purificación, que era lavarse la mano derecha hasta el codo, todas las abluciones necesarias, y se tomaba como de botana, piénsenlo así, un puré de hierbas amargas, verduras y una salsita de purés de frutas que se llama jaroset, ¿sí? Se servía el aperitivo, estaba ya la comida en la mesa, pero todavía no se comía. Esta es como la fase preliminar de la cena. Y después viene ya lo que es la liturgia pascual propiamente dicha, ¿sí? El padre de familia lee la Haggadah, que es la que va a explicar el sentido de la fiesta. La Haggadah es un conjunto de narraciones y de plegarias que se leen durante la Pascua. ¿Para qué? Para recordar el sentido de la fiesta, el simbolismo de lo que van a hacer, el simbolismo de la bebida y el simbolismo de cada uno de los alimentos que se van a consumir. Y cuando el padre de familia terminaba de dar el sentido de la fiesta, entonces se recitaba la primera parte del Jalel. El Jalel es un conjunto de salmos de alabanza. Son el Salmo 113 y el Salmo 114. Me gustaría nada más leerles un pedacito del Salmo 113 para ver qué era lo que el pueblo judío celebraba. Salmo 113 dice así. Voy a leer el 114 mejor. Aleluya. Al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo extranjero, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar lo vio y huyó. El Jordán retrocedió. Los montes brincaron como carneros. Las colinas igual que corderos. Mar, ¿qué te pasa que huyes y tú, Jordán, que retrocedes? Montes que brincáis como carneros, colinas igual que corderos. La tierra tiembla en presencia del dueño, en presencia del Dios de Jacob, el que cambia la peña en estanque y hace del pedernal una fuente. Recitan los salmos. Los salmos son oraciones de alabanza a Dios por lo que hace, por lo que Él es, pero sobre todo por lo que ha hecho con su pueblo. Y ya que se alaba a Dios, viene una segunda parte de lavatorio de manos, lavatorio de pies, para estar muy dignos para la celebración. Y se sirve la comida. La comida consistía en el pan ácimo, el cordero, las hierbas amargas y el vino. El pan ácimo es pan sin levadura, como leímos en Éxodo 12:15. ¿Por qué comen pan ácimo? Para conmemorar el pan que no tuvieron tiempo de fermentar en la salida del Éxodo, porque fue tan rápida la salida que no tuvieron tiempo de hornearlo y cocinarlo con la levadura. Pero es símbolo de la liberación. Después toman el cordero. ¿Sí? El cordero, acuérdense que según Éxodo 12, era aquella víctima que había sido inmolada, cuya sangre había sido derramada para poner en las puertas y que sirviera de señal para que no sufrieran la muerte del ángel exterminador. Pero el resto del animalito se consumía
lo consumía la familia, ¿sí? El sacrificio que habían hecho era consumido y era una celebración ya en tiempos de Jesús para recordar cómo Dios los había preservado de la muerte. Por favor, pongamos atención en esto. La Pascua de Jesús que nosotros celebramos no es nada más un recuerdo de lo que le pasó a Jesús, sino es una celebración para nosotros de un acontecimiento que nosotros gozamos y del que nos beneficiamos gracias a que Jesús se va a ofrecer como cordero inmolado y vamos a comer su cuerpo y vamos a beber su sangre. Y esa sangre es causa de nuestra liberación, liberación de nuestra esclavitud al pecado, liberación de la muerte, porque pecado te lleva a la muerte. Pues la sangre de Jesús en la Eucaristía nos libra de la muerte. Entonces no es recordar lo que pasó, es celebrar un acontecimiento real y presente. Jesús está ahí con su cuerpo y con su sangre como Cordero Pascual. Por eso el sacerdote, antes de repartirnos la comunión, levanta la hostia y nos dice, este es el Cordero de Dios. Él sí quita el pecado y el pecado de todo el mundo. Vayan viendo cómo es importante penetrar en el significado profundo de lo que era la fiesta de la Pascua, que es lo que se celebra, no lo que se recuerda, lo que se celebra. Y esos alimentos venían acompañados de copa de vino, una segunda copa. La primera copa fue una copa como de aperitivo, la segunda copa es el vino que acompaña los alimentos, que en la Biblia es símbolo de alegría y de acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios. Entonces vean cómo todos los alimentos tienen un sentido. La segunda parte es el banquete pascual propiamente dicho, ¿sí? Ya van a empezar la comida. Todo esto sucedió en la parte preliminar. Ahora viene ya el banquete pascual, ya van a poder comer. El padre de familia pronuncia la acción de gracias sobre los panes ácimos. Escuchen, rompía el pan y lo distribuía entre los comensales. Ese mismo gesto va a hacer Jesús, tanto en la multiplicación de los panes como en la institución de la Eucaristía. Y empezaban ya la comida, comían el cordero, el pan, las hierbas y el puré de frutas. Y el padre de familia pronunciaba la acción de gracias por los alimentos sobre una tercera copa que era llamada la copa de la bendición y que circulaba entre los comensales. Todos bebían de ella como signo de común unión. Y ya terminada la segunda parte, que era el banquete, se recitaban los salmos del Jalel, segundo, que son del Salmo 115 al Salmo 118. Salmos de alabanza. Es importante recobrar esto del pueblo judío, puros salmos de alabanza. Les leo nada más el Salmo 17, que es muy pequeño. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones. Ensalzadlo pueblos todos. Pues sólido es su amor hacia nosotros, la lealtad del Señor dura para siempre. Entonces, la cena pascual judía se desarrolla en un ambiente de gratitud, de alabanza y acción de gracias al Señor por la liberación que hizo y hace de su pueblo. El Señor que mantiene su amor y su fidelidad. No es un recuerdo, no es un momento triste, es un momento de celebración. Esta cena pascual judía, nos preguntamos, bueno, Jesús de Nazaret celebraría una fiesta ritual pascual judía o no. Y tenemos que dar la respuesta en dos partes. Si respondemos de acuerdo a los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, sí. Jesús celebró una cena ritual pascual judía el primer día de los ácimos. Según la tradición de San Juan, no. El calendario que utiliza San Juan es un calendario distinto al que utiliza la tradición sinóptica. Cuando nos preguntamos entonces, ¿Jesús celebró una cena ritual pascual judía? Tenemos que responder, según los evangelios sinópticos, sí. Según la tradición de San Juan, debe de haber celebrado una cena probablemente 1 o 2 días antes. Podríamos pensar martes o miércoles santo. ¿Por qué esa diferencia en las cronologías de los evangelios? ¿Sí? Porque no están tratando de comunicar exactamente los mismos detalles. Sí el acontecimiento fundamental, pero no los mismos detalles.
La tradición de San Juan sitúa la cena de Pascua, el Shabbat. Recuerden que cuando los sacerdotes llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, ante Pilato, para acusarlo, dice el Evangelio de San Juan, no entraron en el pretorio porque iban a celebrar la Pascua. Y si entraban en la casa de un pagano como Pilato, no iban a poder estar purificados a tiempo para celebrar la Pascua. Por eso sabemos que la muerte de Jesús fue el Viernes Santo, pero el sábado ya se empezaba la celebración de la Pascua judía. Nadie se pone de acuerdo. Tenemos aquí una serie de razonamientos que nos enseñó el Padre, lo tienen en su libro de Jesús de Nazaret, que dice que fuentes rabínicas no se ponen de acuerdo si fue como dice la tradición sinóptica o como fue la tradición de San Juan, ¿sí? Partiendo del cuarto evangelio, parecería que la cena de Jesús es una evocación anticipada del día siguiente. Jesús está como anunciando lo que va a pasar al día siguiente. Si partimos de un calendario que existía entre la comunidad de Qumran, que no era el mismo que el calendario del sacerdocio de Jerusalén, puede ser que Jesús haya celebrado la cena pascual el martes por la noche. Se los comentamos por esto, porque leyendo los evangelios sinópticos, a partir de la cena, todos los acontecimientos de la pasión, hasta las 3 de la tarde del Viernes Santo, son demasiados acontecimientos que suceden en muy poco tiempo. Si tomáramos la tradición de San Juan y Jesús hubiera celebrado la cena de Pascua en un calendario distinto que el de las autoridades de Jerusalén, da más tiempo de que sucedan esos acontecimientos, ¿sí? No es importante. Lo importante es, los 4 evangelios nos hablan del Señor en una cena. La tradición sinóptica la narra como una cena ritual pascual judía que se celebra como mandaba el libro del Éxodo el primer día de los ácimos. La tradición de San Juan dice probablemente fue una cena pascual, pero quizá en el martes. Conclusión probable. El padre Carrillo siempre nos enseñó esto, él como exégeta. Conclusión probable la tenemos aquí. Jesús pudo celebrar la cena pascual en un día diferente al de las autoridades de Jerusalén, que la celebrarían el Shabbat, que empezaba el viernes en la tarde. Pero sí fue una verdadera cena pascual, como afirman los evangelios sinópticos. Ahora bien, esta cena ritual pascual judía celebrada por Jesús y los apóstoles fue llevada como a su plenitud o fue dada un nuevo significado a través de palabras nuevas y gestos nuevos que va a hacer Jesús dentro de esta cena ritual pascual judía. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos en su momento. Pero, ¿cuáles son las novedades que hay en la cena ritual pascual judía de Jesús sobre la cena pascual judía normal? Primero, la palabra escatológica es una palabra que pronuncia Jesús antes de entrar en el cenáculo. Y dice, vamos a Lucas 22, versículo 15, para que la leamos. Esta es una novedad. Esto no lo decía el padre de familia, pero es una palabra que dice Jesús antes de entrar en el cenáculo. Le llamamos palabra escatológica porque Jesús la está lanzando ya como al final de los tiempos, cuando Él reine ya glorioso con su Padre en el cielo. Dice así, capítulo 22 de San Lucas, versículo 15. Desde el versículo 14. Cuando llegó la hora, y ya sabemos que la hora es su hora del paso de este mundo al Padre, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta, ahí está la escatología, hasta que llegue el reino de Dios. Entonces, esta palabra de Jesús, que llamamos la palabra escatológica, fue una novedad. Después vamos a estudiar, como en orden,
el lavatorio de los pies. Si se fijan, nada más lo narra San Juan. Lo colocamos en el momento de la fase preliminar, cuando los judíos se hacían todas sus purificaciones rituales. Nada más la cuenta San Juan, y vamos a hacer esta aclaración por anticipado. Para San Juan, que ya ha pronunciado el discurso eucarístico de Jesús en el capítulo 6, en el capítulo 13, sin narrar una cena ritual pascual judía, sino una cena, le da mucho detalle al lavatorio de los pies. No narra la institución de la Eucaristía, pero nos narra el discurso eucarístico en el capítulo 6 y además el lavatorio de los pies, que es la significación igual de la institución de la Eucaristía. Jesús anuncia mediante un gesto, en este caso el lavar los pies de sus discípulos, la entrega total de su ser en un servicio como de esclavo en favor de sus hermanos. Entonces podríamos decirlo así. Lo que para los sinópticos es el gesto de entrega total de Jesús en la institución de la Eucaristía, para San Juan es el lavatorio de los pies. Nada más la tradición de San Juan conservó este relato. Después, antes del banquete pascual, y esto es bien importante, los 4 evangelios nos dan el anuncio de la traición de Judas, otra novedad que no leíamos en la cena ritual pascual judía. Y después vamos a estudiar ya propiamente la institución de la Eucaristía, que tiene lugar durante la cena, no en la fase preliminar como las otras 3 palabras, sino ya dentro de la cena. Y esta institución de la Eucaristía nos es transmitida por San Marcos, por Mateo, por Lucas y por San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Esto se celebraba, la cena ya se celebraba en la cena ritual pascual judía, sí, ya se celebraba. Pero Jesús, a la hora de pronunciar la bendición sobre el pan, no solamente bendice el pan y da gracias a Dios por el pan, sino que va a añadir una palabra sobre el pan. Y cuando pase la tercera copa, terminada la cena, va a hablar también una palabra sobre el vino, que van a implicar novedades en la cena pascual ritual judía. Una vez que hemos dado esa introducción, vamos a terminar esta sesión con el estudio del lavatorio de los pies. Tenemos el texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, del versículo 1 al 20. Vamos a dividirlo en varias partes. Primero, una introducción que vamos a estudiar del versículo 1 al 3. Después, la acción simbólica y después vamos a ver 2 interpretaciones a esa acción simbólica que hizo Jesús. Vamos a leer la introducción en el capítulo 13 de San Juan, del versículo 1 al 3. Juan 13, del 1 al 3. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, estamos situándonos entonces el viernes, porque según San Juan, la fiesta de la Pascua era al día siguiente. Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. El Señor lo sabe todo. En el Evangelio de San Juan, Jesús lo sabe todo. ¿Qué es lo que Jesús sabe? Que ha llegado su hora. Ahora vamos a leer unos textos sobre la hora de Jesús. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Estos 3 versículos están muy llenos de teología. Primero, Jesús lo sabe todo. Es muy importante subrayar esto en un curso de la Pascua del Señor, porque vamos a ir viendo cómo tanto los acontecimientos de la cena como los de la pasión y la glorificación de Jesús van a ser llevados por Él mismo. Nada de lo que le acontece a Jesús es casual, nada fue fortuito, nada fue culpa de otras personas. Todo entra en el plan de Dios. Y en ese plan de Dios, misteriosamente, también van a entrar las artimañas de Judas, que no son
sino las artimañas de Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de los hombres. Quisiera que leyéramos unos textos sobre la hora de Jesús. ¿Qué es esto de la hora de Jesús? En el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 2, versículo 4, cuando estamos en el relato de las bodas de Caná, cuando María le dice, no tienen vino, Jesús les responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Voy a dar un vino, sí, pero cuando llegue mi hora, todavía no ha llegado mi hora. En el capítulo 7, en el versículo 30, leemos otra palabra. 7:30. La gente quería detenerle, pero nadie le echó mano, pues todavía no había llegado su hora. Sí lo van a detener, pero cuando llegue esa hora fijada eternamente por Dios, para que Jesús, el dueño de los acontecimientos, entregue libremente su vida. En el capítulo 12, en el versículo 23 y 27, dice así, Jesús les respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está ya en los discursos antes de la cena. Ahora sí va a llegar esa hora. Y en el versículo 27 dice así, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. Padre, glorifica tu nombre. Esa hora de Jesús es una hora fijada eternamente por Dios para que Jesús entregue su vida como culmen de un eslabón de entregas que ha tenido a lo largo de su vida en la cruz para salvación de los hombres. Entonces, la pasión y la muerte de Jesús no son artimañas ni de Judas ni del demonio. Entra en el plan de Dios que entrega a su Hijo al mundo para el perdón de nuestros pecados, para que nos libre a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Como pueden ver, son versículos muy densos y parecerían que nada más son como introductorios. Vamos a leer entonces el versículo 4 y 5, que son la acción simbólica. Hay que entender bien que es una acción simbólica. Quiere decir, Jesús va a hacer algo y ese algo que Jesús va a hacer tiene un significado mucho más profundo de lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, en el bautismo hay una acción simbólica, se nos echa agua en la cabeza. Eso es una acción simbólica, signo de algo mucho más profundo que está sucediendo. Y eso algo más profundo es, estoy siendo lavado de todos mis pecados. Así ahora, estos versículos 4 y 5 vamos a leerlos como una acción simbólica. Me regreso a Juan, capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que estaba ceñido. Esa es la acción simbólica. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que se vio a simple vista? Que se puso a hacer el deber de un esclavo, pero superando incluso lo que tenía que hacer un esclavo, porque si tú eras judío, no tenías la obligación de lavar los pies de tu amo, solamente un esclavo que no fuera judío. Bueno, pues Jesús va a hacer las veces de un esclavo judío y más. Y en el Evangelio de San Juan son muy importantes los verbos. Los verbos como que nos dicen todo el significado profundo de la acción. Hay que entender este texto de Juan 13, 4, 5 a la luz de Juan 10, 17, 18, porque se utilizan los verbos similares. Dice, él se quita aquí los vestidos y los toma de nuevo. En el capítulo 10 había dicho, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla de nuevo. Entonces, para San Juan, lo profundo de esta acción simbólica de hacer el deber de un esclavo, quitarse sus vestidos y tomarlos de nuevo, es un anuncio velado de la entrega que Jesús va a hacer en la cruz de su vida, entregándola, pero tomándola de nuevo por su gloriosa resurrección. Eso es la acción simbólica. Ahora,
Esta acción simbólica puede interpretarse en dos sentidos que nosotros muy fácilmente los captamos. Primero, lo que se vio. ¿Qué fue lo que se vio? Que los apóstoles incluso le van a decir, Señor, pero qué bárbaro. Y Jesús les dice, bueno, les acabo de dar un ejemplo de humildad, ¿sí? Eso que acabo yo de hacer, háganlo ustedes también, ¿sí? Entonces, hay dos interpretaciones. Una es lo que se ve a simple vista, ese ejemplo de humildad. La segunda es el significado más profundo de esa acción simbólica. Y esa interpretación más profunda nos las va a dar el diálogo entre Jesús y Simón Pedro. Entonces, vamos a leer el versículo 12, primero, capítulo 13, versículo 12, para ver lo que se vio, la interpretación sencilla, un ejemplo de humildad. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Yo creo que hasta aquí se queda la mayoría de nosotros. Un ejemplo de humildad, el Señor que nos sirve en un servicio que no tenía que hacer ni siquiera un esclavo. Pero el diálogo entre Jesús y Pedro tiene una profundidad teológica muy grande. Es muy clásico del Evangelio de San Juan darnos su doctrina a través de diálogos. Y los diálogos en el Evangelio de San Juan se manejan como en dos niveles. Jesús dice una palabra y la persona se queda en otro nivel. Le pregunta una cosa y Jesús contesta otra. Por ejemplo, con la samaritana. Le dice Jesús, dame de beber. ¿Sí? Una cosa normal. Y la samaritana le dice, pero ¿cómo me hablas si tú eres un judío? Y Jesús le dice una cosa extrañísima. Si supieras quién es el que te habla, tú le habrías pedido de beber a él y él te lo habría dado. La samaritana no entiende el lenguaje de Jesús y permanece en su nivel y le dice, pero ¿cómo me vas a dar agua si tú no tienes agua para sacarla? Y Jesús le dice, otra reflexión sobre un agua que él tiene. Entonces notemos cómo en el Evangelio de San Juan, la persona que habla con Jesús, el interlocutor de Jesús, se queda como en el nivel de las realidades de la tierra. Y Jesús contesta con una profundidad espiritual y superior muy, muy grande. Vamos a leer el versículo 6 ahora, para ver la segunda interpretación. ¿Qué significaba esa acción de Jesús? Versículo 6. Al llegar a Simón, Pedro le dijo Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, Pedro. Tú solamente estás viendo que te estoy lavando los pies, pero hay un significado más profundo. Lo comprenderás más tarde. ¿Cuándo? Cuando lo haya yo realizado. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás, porque Pedro no entiende. Jesús le responde, una palabra más enigmática todavía, pero que hemos querido destacar en rojo porque esta es la palabra fundamental. Si no te lavo de tus pecados, mañana cuando entregue mi vida y derrame mi sangre por ti, no tienes parte conmigo. ¿Eso había entendido Pedro o Pedro se había quedado en el nivel de las realidades materiales? Pero hay un significado mucho más profundo. Lavarte los pies hoy, Pedro, es un anticipo del servicio de esclavo que te voy a prestar mañana en la cruz, cuando derrame mi sangre por tus pecados. Y con eso quedes tú ya limpio. Pedro, que seguía sin entender, dice, pues entonces, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Y Jesús le contesta otra palabra enigmática. El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Hay otro texto en el que dice, porque han estado escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios va purificando. Y añade Jesús, aunque no todos, sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Entonces, el lavatorio de los pies en el Evangelio de San Juan es mucho más profundo de lo que nosotros pudiéramos adivinar. Y así va a suceder con muchas de las situaciones que vamos a ir estudiando en el curso La Pascua del Señor.
La próxima clase iniciaremos con el anuncio de la traición de Judas. Muchas gracias.